El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 6. Dos mártires de la Edad Media. La ciudad de Praga se amotinó. Muchos opinaron que Hus tenía la culpa de todas estas calamidades y exigieron que fuese entregado a la vindicta de Roma para que se calmara la tempestad. El reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo natal. Escribió a los amigos que había dejado en Praga: si me he retirado de entre vosotros es para seguir los preceptos y el ejemplo de Jesucristo, para no dar lugar a que los malintencionados se expongan a su propia condenación eterna, y para no ser causa de que se moleste y persiga a los piadosos. Me he retirado, además, por temor de que los impíos sacerdotes prolonguen su prohibición de que se predique la palabra de Dios entre vosotros. Mas no os he dejado para negar la verdad divina, por la cual, con la ayuda de Dios, estoy dispuesto a morir. Hus no cesó de trabajar. Viajó por los países vecinos predicando a las muchedumbres que le escuchaban con ansia, de modo que los medios por los cuales se valiera el Papa para suprimir el Evangelio hicieron que se extendiera en más amplia esfera. Nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. La mente de Hus parece haber sido, en aquella época de su vida, el escenario de un doloroso conflicto. Aunque la Iglesia trataba de destruirle lanzando sus rayos contra él no desconocía la autoridad de ella, sino que seguía considerando a la Iglesia Católica Romana como a la esposa de Cristo y al Papa como el representante y vicario de Dios. Lo que Hus combatía era el abuso de autoridad y no la autoridad misma. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones más íntimas de su corazón y los dictados de su conciencia. Si la autoridad era justa e infalible como él la creía, ¿por qué se sentía obligado a desobedecerla? Aceptarla era pecar, pero ¿por qué se sentía obligado a pecar si prestaba obediencia a una iglesia infalible? Este era el problema que Hus no podía resolver, y la duda le torturaba hora tras hora. La solución, que por entonces le parecía más razonable, era que había vuelto a suceder lo que había sucedido en los días del Salvador, a saber, que los sacerdotes de la Iglesia se habían convertido en impíos que usaban su autoridad legal con fines inicuos. Esto le decidió adoptar para su propio gobierno y para el de aquellos a quienes siguiera predicando la máxima, aquella de que los preceptos de las Santas Escrituras transmitidos por el entendimiento han de dirigir la conciencia, o en otras palabras, que Dios, hablando en la Biblia y no la Iglesia, hablando por medio de los sacerdotes, era el único guía infalible. Cuando pasado algún tiempo se hubo calmado la excitación en Praga, volvió Hus a su capilla de Belém para reanudar con mayor valor y celo la predicación de la palabra de Dios. Sus enemigos eran activos y poderosos, pero la reina y muchos de los nobles eran amigos suyos, y gran parte del pueblo estaba de su lado. Comparando sus enseñanzas puras y elevadas y la santidad de su vida con los dogmas despreciables que predicaban los romanistas y con la avaricia y el libertinaje en que vivían, muchos consideraban que era un honor pertenecer al partido del reformador. Hasta aquí, Hus había estado solo en sus labores, pero entonces Jerónimo, que durante su estada en Inglaterra había hecho suyas las doctrinas enseñadas por Wycliffe, se unió con él en la obra de reforma.
Desde aquel momento ambos caminaron juntos y ni la muerte había de separarlos. Jerónimo poseía en alto grado lucidez genial, elocuencia e ilustración, y estos dones le conquistaban el favor popular. Pero en las cualidades que constituyen verdadera fuerza de carácter, sobresalía Hus. El juicio sereno de éste contenía el espíritu impulsivo de Jerónimo, el cual reconocía con verdadera humildad el valer de su compañero y aceptaba sus consejos. Mediante los esfuerzos unidos de ambos, la reforma progresó con mayor rapidez. Aunque es cierto que Dios se dignó iluminar a estos sus siervos, derramando sobre ellos raudales de luz que les revelaron muchos de los errores de Roma, también lo es que ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Usando estos hombres, Dios sacaba a sus hijos de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muchos grandes obstáculos, y Él los conducía por la mano, paso a paso, según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir de pronto la luz en su plenitud. Esa luz plena los habría hecho retroceder como habrían retrocedido, con la vista herida, los que, acostumbrados a la oscuridad, recibieran la luz del mediodía. Por esto, Dios reveló su luz a los guías de su pueblo poco a poco, como podía recibirla este último. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando más cada vez en el camino de las reformas. Mientras tanto, un gran cisma asolaba la iglesia. 3 papas se disputaban la supremacía y esta lucha llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. No satisfechos los 3 papas con arrojarse recíprocamente violentos anatemas, decidieron recurrir a las armas temporales. Cada uno se propuso hacer acopio de armamentos y reclutar soldados. Por supuesto, necesitaban dinero, y para proporcionárselo, todos los dones, oficios y beneficios de la iglesia fueron puestos en venta. Asimismo, los sacerdotes, imitando a sus superiores, apelaron a la simonía y a la guerra para humillar a sus rivales y para aumentar su poderío. Con una valentía que iba cada día en aumento, protestó Hus enérgicamente contra las abominaciones que se toleraban en nombre de la religión, y el pueblo acusó abiertamente a los jefes papales de ser causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad. La ciudad de Praga se vio nuevamente amenazada por un conflicto sangriento. Como en los tiempos antiguos, el siervo de Dios fue acusado de ser el perturbador de Israel. La ciudad fue puesta por segunda vez en entredicho y Hus se retiró a su pueblo natal. Terminó el testimonio que había dado él tan fielmente en su querida capilla de Belén, y ahora iba a hablar al mundo cristiano desde un escenario más extenso antes de ofrecer su vida como último homenaje a la verdad. Con el propósito de contener los males que asolaban a Europa, fue convocado un concilio general que debía celebrarse en Constanza. Esta cita fue preparada a solicitud del emperador Segismundo por Juan XXIII, uno de los 3 papas rivales. El deseo de reunir un concilio distaba mucho de ser bien visto por el Papa Juan, cuyo carácter y política poco se prestaban a una investigación, aun cuando ésta fuera hecha por prelados de tan escasa moralidad como lo eran los eclesiásticos de aquellos tiempos. Pero no pudo, sin embargo, oponerse a la voluntad de Segismundo.
Los fines principales que debía procurar el concilio eran poner fin al cisma de la Iglesia y arrancar de raíz la herejía. En consecuencia, los dos antipapas fueron citados a comparecer ante la asamblea, y con ellos Juan Hus, el principal propagador de las nuevas ideas. Los dos primeros, considerando que había peligro en presentarse, no lo hicieron, sino que enviaron sus delegados. El Papa Juan, aun cuando era quien ostensiblemente había convocado el concilio, se presentó con mucho recelo, sospechando la intención secreta del emperador de destituirle y temiendo ser llamado a cuentas por los vicios con que había desprestigiado la tiara y por los crímenes de que se había valido para apoderarse de ella. Sin embargo, hizo su entrada en la ciudad de Constanza con gran pompa, acompañado de los eclesiásticos de más alta categoría y de un séquito de cortesanos. El clero y los dignatarios de la ciudad, con un gentío inmenso, salieron a recibirle. Venía debajo de un dosel dorado sostenido por 4 de los principales magistrados. La hostia iba delante de él, y las ricas vestiduras de los cardenales daban un aspecto imponente a la procesión. Entretanto, otro viajero se acercaba a Constanza. Hus se daba cuenta del riesgo que corría. Se había despedido de sus amigos como si ya no pensara volverlos a ver, y había emprendido el viaje presintiendo que terminaría en la hoguera, a pesar de haber obtenido un salvaconducto del rey de Bohemia, y otro que, estando ya en camino, recibió del emperador Segismundo. Arregló bien todos sus asuntos en previsión de su muerte probable. En una carta dirigida a sus amigos de Praga les decía: «Hermanos míos, me voy llevando un salvaconducto del rey para hacer frente a mis numerosos y mortales enemigos. Me encomiendo de todo corazón al Dios Todopoderoso, mi Salvador. Confío en que Él escuchará vuestras ardientes súplicas, que pondrá su prudencia y su sabiduría en mi boca para que yo pueda resistir a los adversarios, y que me asistirá el Espíritu Santo para confirmarme en la verdad, a fin de que pueda arrostrar con valor las tentaciones, la cárcel y, si fuese necesario, una muerte cruel. Jesucristo sufrió por sus muy amados y, por tanto, habremos de extrañar que nos haya dejado su ejemplo, a fin de que suframos con paciencia todas las cosas para nuestra propia salvación. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Él es el Señor y nosotros sus siervos. Él es el dueño del mundo y nosotros somos viles mortales. Y sin embargo sufrió. ¿Por qué entonces no habríamos de padecer nosotros también, y más cuando sabemos que la tribulación purifica? Por lo tanto, amados míos, si mi muerte ha de contribuir a su gloria, rogad que ella venga pronto, y que Él me dé fuerzas para soportar con serenidad todas las calamidades que me esperan. Empero, si es mejor que yo regrese para vivir otra vez entre vosotros, pidamos a Dios que yo vuelva sin mancha, es decir, que no suprima una tilde de la verdad del Evangelio, para poder dejar a mis hermanos un buen ejemplo que imitar. Es muy probable que nunca más volváis a ver mi cara en Praga, pero si fuese la voluntad del Dios Todopoderoso traerme de nuevo a vosotros, avanzaremos con un corazón más firme en el conocimiento y en el amor de su ley». Continuaremos.
el conflicto de los siglos.